Darle la bienvenida, recibir y las muy buenas tardes también a Lara Goiburu. Ella es politóloga y a su vez directora ejecutiva de Management and Fit. ¿Cómo estás, Lara? Silvio Sacomani te saluda, placer enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Igualmente, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias por atendernos, Lara. Bien, Hoy tuviste la gentileza de enviarme el último relevamiento a nivel nacional que llevó adelante Management and Fit y pertenece al mes de diciembre del 2025. Me gustaría hacer un paneo por cada uno de los temas que le fueron consultando, ¿sí?, a las personas que entrevistaron. ¿Te parece bien? Sí, dale. Bien, comenzamos con el nivel de acuerdo con respecto a las reformas. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, ahí tenemos, justamente esta semana empieza la discusión en el Congreso sobre todas esas reformas, ¿no? Y entonces en el mes de diciembre, cuando el gobierno las anunciaba, le preguntábamos a la gente cuál era el nivel de acuerdo con lo que en ese momento eran los títulos de las reformas. Y ahí lo que vemos es que la reforma penal es la que lleva el mayor acuerdo por parte de la ciudadanía, que 7 de cada 10 están de acuerdo con la reforma penal, con algún tipo de reforma penal, y después vemos que van bajando. La reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional tienen menos apoyo de la ciudadanía, especialmente la reforma laboral tiene un 52% de rechazo en la ciudadanía, pero también tenemos que recordar que en ese momento era solo un título y por ahí también eso explica por qué el gobierno, si hacemos memoria, en la Argentina que pasan tantas cosas todo el tiempo, ya lo creo. En diciembre, parecía que en diciembre se iba a tratar, en las extraordinarias de diciembre, la reforma laboral no se trató, el gobierno la retiró y decidió pasarla a febrero. Bueno, el rechazo tenía que ver con eso, ¿no? Con que todavía no se conocían los detalles. Ahora en los próximos días saldremos a campo nuevamente a ver si conociéndose los detalles eso cambia, pero por lo pronto sabemos que hay más de un 50% que hoy no está de acuerdo con la reforma laboral y la reforma previsional es la que menos apoyo tiene de la ciudadanía. Un 62.9% de rechazo. Exacto, y cuando hacemos doble clic sobre esos rechazos, especialmente en reforma laboral y en reforma previsional, vemos que son los mayores de 40 años los que tienen mayor rechazo a estas medidas y los menores de 40 años están un poco más a favor de este tipo de reformas. Probablemente por la edad vital y el momento en el que se encuentran respecto de su estadio laboral. Seguramente. Bueno, otro tema que se incluyó para las extraordinarias que comenzaron hoy, ¿no es cierto? Creo que van hasta el 21 de febrero, puede ser, si mal no recuerdo. Hasta el 22 de febrero. Hasta el 22 de febrero, perfecto. Sí. Bueno, se incluye la baja de la edad de imputabilidad, ¿no es cierto? La disminución de la edad de imputabilidad a los 13 años, si mal no recuerdo. A los 13 años. A los 13 la años. Reforma penal siempre ha tenido, te diría que en casi todos los momentos ha tenido una alta adhesión, ¿no? Sabemos que sobre todo cuando empieza a darse más difusión a hechos delictivos, como lo que ha pasado en el último mes, el caso en la provincia de Santa Fe u otros hechos delictivos, la reforma penal siempre como título tiene mayor adhesión por parte de la ciudadanía. Y en este momento, bueno, ahí vemos, 7 de cada 10 están de acuerdo con la reforma penal, es un apoyo bastante alto. Esto es una encuesta nacional, así que es un apoyo bastante alto el que tiene la reforma penal, y eso indicaría también por qué allá en diciembre no se la discutía tanto, no estaba en la agenda, y durante el mes de enero se puso en agenda esta reforma también. Claro, el disparador creo, a ver si estás alineado conmigo, de llevar adelante esta iniciativa, este proyecto en las extraordinarias de este mes, tuvo que ver con lo que aconteció con Jeremías, el caso Jeremías, ¿no es cierto? Muy probablemente, si bien se venía discutiendo unos días antes, el caso Jeremías sobre todo puso en los títulos de los medios
y en la discusión en redes sociales la baja de imputabilidad. Recordemos que la reforma penal es bastante más amplia que por supuesto, la baja de imputabilidad, pero la baja de imputabilidad es lo que hoy encabeza los titulares de todos los diarios. Sin lugar a dudas. Y en torno a la reforma penal, ¿podés comentarnos algún ítem que la mayor parte de la ciudadanía no tiene presente y que se focaliza pura y exclusivamente en la disminución de la edad de imputabilidad? No, mira, cuando salimos a preguntar, preguntamos directamente por el título, ¿no? Claro. Porque en ese momento no teníamos detalles. Hoy sabemos que no solamente se discute la baja de imputabilidad, sino que se discuten algunas penas, que se discuten procesos, es bastante más compleja, pero en ese momento preguntamos solamente por el título, reforma penal, porque no teníamos mayores detalles. Probablemente seguro ahora podamos ahondar más en eso. Sí, lo que sabemos respecto de la reforma penal es que, a diferencia de los otros tipos de reformas, donde podés encontrar diferencias significativas en términos estadísticos cuando haces el corte por edad y género, en esta no encontrás esas diferencias, más bien es transversal a todas las edades. Y en relación, cuando le consultan a la gente, ¿cómo evalúan la situación económica y social del país? Bueno, ahí lo que tenemos es que la evaluación, claro, la evaluación actual del país es bastante negativa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, tenemos un contraste entre la evaluación negativa, que supera el 40%, la evaluación negativa de la situación actual, y el contraste con cómo creen que van a estar dentro de un año, cómo creen que va a estar el país dentro de un año. Y en torno a la situación futura del país, claro. Claro, ahí también supera el 40% quienes creen que dentro de un año va a estar mejor. Es un gobierno muy anclado en las expectativas de futuro, en una evaluación negativa de la situación actual, pero en una expectativa de futuro de mejora, más o menos en el mismo porcentaje. Inclusive cuando les preguntamos en cuánto tiempo creen que va a mejorar la economía de la Argentina, también en torno al 40% creen que en un año o más de un año. O sea, hasta ahora estamos frente a una ciudadanía que en un 50% dice que llegó peor al diciembre de 2025 de lo que llegó al diciembre del 2024, que no se puede ir. 7 de cada 10 nos decían en diciembre que no tenían pensado irse de vacaciones ni se habían ido de vacaciones, y la causa principal era la falta de dinero. La evaluación de la situación actual en más de un 40% es negativa, pero sin embargo creen que dentro de un año van a estar mejor, y la imagen que tienen de la gestión nacional, no del presidente de la nación, sino de la gestión nacional, es en un 47% tiene una imagen positiva de la gestión nacional, y del presidente de la nación más de un 40 y piquito % también tiene una imagen positiva. Entonces, lo que vimos en el... Lara, ¿me recibís bien? Porque se interrumpió el contacto telefónico. ¿Se cortó la comunicación, Nelson? Ah, sí, bueno, ahora vamos a retomar un estudio muy importante, muy significativo. Management and Fit es una de las consultoras más relevantes, más importantes de la República Argentina, ¿sí? Y acá al estudio le prestamos muchísima atención precisamente por eso. Lara, ahora sí, nuevamente estamos en contacto telefónico. Sí, perdón. No, por favor. Bueno, Lara. lo que decíamos es esto, ¿no? El contraste en el informe de diciembre entre una evaluación negativa del presente y una esperanza respecto del futuro, y una confianza en la gestión que explica un poco esa esperanza futura, ¿no? Era un informe, o por lo menos el panorama de diciembre era un diciembre de ajuste, pero de un ajuste con un propósito de mejora futura. Seguro. Ahora, en torno al principal problema del país, ¿qué nos podés comentar en relación precisamente a este estudio? Porque ustedes llevan adelante desde el mes de septiembre las consultas, ¿no es cierto? Lo que fue el mes de septiembre, octubre y diciembre del 2025. Sí,
Sí, de los principales problemas del país, lo que tenemos, y eso por ahí también explica un poco las noticias de hoy. Desde el mes de julio del 2025, en el mes de julio del 2025, la corrupción pasó de ser el cuarto problema en frecuencia de mención a ser el segundo problema, y ya entre agosto, septiembre, octubre y en adelante, la corrupción había pasado a ser el primer problema. De hecho, en el mes de octubre o noviembre estuvo inclusive a 5 puntos en frecuencia de mención de cualquier otro problema. Uh-huh. Pero en el mes de diciembre volvió a ser la inflación, como venía siendo hasta el mes de julio y por más de 20 meses para atrás, volvió a encabezar las preocupaciones de los argentinos y las argentinas. La inflación volvió a ser el principal problema en frecuencia de mención, y por eso digo que se puede linkear con las noticias de hoy, ¿no? Porque hoy tuvimos la renuncia de Marco Lavagna. Uh-huh. Y la noticia hace unas poquitas horas del ministro de Economía diciendo que la actualización del índice de inflación por ahora no se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Una actualización que viene siendo bastante postergada en el tiempo, bueno, no se va a hacer. Y es la inflación no solamente la principal preocupación de los argentinos, sino que aparte la principal promesa de este gobierno, ¿no? Terminar con la inflación ha sido la principal promesa de este gobierno, y una aceleración podría ser un problema. Uh-huh. Ahora, en torno a la imagen de dirigentes nacionales, me comentabas que la de Javier Milei, es del 41%. ¿Qué me podés contar a raíz de otros integrantes, de otros dirigentes nacionales en relación a su imagen? Bueno, ahí lo que vemos, y es algo que se ha dado durante todo el 2025, todos los dirigentes nacionales que encabezan o que han encabezado, que han liderado, han sido los protagonistas de los últimos 20 años de la política argentina: Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Sergio Massa, etcétera. Todos tienen imágenes negativas que superan el 50%. Sí. Uh-huh. Y diferenciales muy altos respecto de la imagen positiva y negativa. Realmente lo que sabemos hoy es que el presidente de la Nación sigue liderando los políticos con mejor imagen. Después viene Patricia Bullrich también, que tiene un poquito menos del 40%, y en el cuarto o quinto lugar recién aparece un dirigente de la oposición, que es Axel Kicillof, pero con una imagen negativa también muy alta. Tiene un 37% de imagen positiva y una imagen negativa muy alta. O sea, hoy lo que sabemos es que en términos de imagen, todos quienes están referenciados con el pasado político y económico de la Argentina tienen imágenes negativas muy altas. Uh-huh. Y en relación al principal cambio en los hábitos de consumo... Bueno, eso es la paradoja también de ese informe de diciembre. Claro. Desde el mes de mayo nosotras venimos preguntándole a las personas si habían tenido que cambiar sus hábitos de consumo. O por lo menos lo que nos decía la teoría y los libros es que una vez uno cambia los hábitos de consumo, cuando te vuelven a preguntar no volvés a contestar que sí porque ya los cambiaste. Bueno, en este caso la respuesta se mantiene. 8 de cada 10 desde el mes de mayo dicen que han tenido que cambiar los hábitos de consumo, y los principales cambios tienen que ver con consumir segundas marcas, con postergar consumos que se consideran no esenciales, como indumentaria, ropa y calzado, la disminución del consumo de carne, la disminución de las salidas a comer afuera. Sí. Y ese 8 de cada 10 implica que no son solamente los sectores clase media, media baja, los que han cambiado los hábitos de consumo, sino que ese cambio en los hábitos de consumo se ha dado en casi todos los sectores. Uh-huh. De hecho, nunca superó el 15% las personas que mencionaban que no habían tenido que hacer ningún cambio. Siempre se mantuvo por debajo de eso. Todo el resto, algún cambio en los hábitos de consumo durante el año pasado ha realizado. Y en relación a los instrumentos de endeudamiento, bien digo, más significativos, ¿cuáles serían?
Bueno, ahí una de las preocupaciones más grandes tiene que ver con eso, ¿no? El nivel de endeudamiento de las familias, lo que en las preguntas que hicimos, pero también en los datos del Banco Central encontramos que es bastante alto. El principal instrumento de endeudamiento son las tarjetas de crédito y las aplicaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las aplicaciones virtuales, las billeteras virtuales, pero uno de los datos que no capturan los índices oficiales del Banco Central y de los organismos bancarios tienen que ver también con esto que le preguntábamos, si habían tenido si existe algún tipo de crédito informal, ¿no? Le pido a mi mamá, le pido a mi papá, a mi amigo, a mi tío, a mi hermano. Y ahí vemos que hay un 20% que también se están endeudando de manera informal con las personas cercanas o con sus amigos, con el círculo cercano. Lo que vemos, a mí me gusta decir que eso, para quien conduce un país, tiene que tenerlo en el espejito retrovisor. El nivel de endeudamiento de las familias es bastante alto y no solamente ya es la deuda formal, que sabemos que en el 2025 tuvo tasas muy altas, y eso ha llevado a una espiral de endeudamiento bastante importante, sino que también ahora podemos registrar algún tipo de endeudamiento informal con los seres queridos, con los amigos, con las personas cercanas. Sí, seguro. Ahora, llevándote a lo que tiene que ver, con el comportamiento de Javier Milei, conectándolo con sus formas. En lo personal, yo te voy a decir en lo personal, y lo que más me interesa es tu opinión. Luego de las elecciones de medio término, yo vi a un Javier Milei más moderado. Hoy, según mi visión, tenemos al mismo Javier Milei que fue siempre. Sí. Mira, la verdad es más que... contestatario. Más contestatario, que va a tratar... Es el mismo Javier Milei del Movistar Arena, ¿no? En todo caso... Exacto. Tuvimos un Javier Milei más moderado, pero que cuando tuvo que ir a fidelizar a su base fue a fidelizarla y lo hizo en el Movistar Arena. En ese momento, cuando hicimos la pregunta, 6 de cada 10 nos decían es inapropiado, pero de todos modos, luego del Movistar Arena logró la Libertad Avanza ganar las elecciones. Las formas del presidente es cierto que no gustan, es cierto que incomodan. De hecho, en su momento también le preguntamos a la gente qué opinaba respecto de el trato que tenía con los periodistas y más de la mitad nos decían no corresponde. Son formas que no gustan, que resultan incómodas, pero que a la hora de decidir un voto, de impactar en su imagen, no tienen demasiado impacto. En este contexto de una economía que se está contrayendo, y esto que hablábamos al principio, ¿no? Una evaluación del presente negativa y la necesidad de reforzar esa esperanza futura, no es sorprendente que el presidente recurra a la misma estrategia comunicacional que lo hizo ganar 2 elecciones seguidas. Claro, seguro. Bueno, máxime teniendo presente que hoy por hoy el músculo político que tiene en el Congreso es totalmente distinto, es decir, más favorable al músculo político que tenía, claro, previo a las elecciones de medio término. Previo a las elecciones de medio término y con un presidente que tiene mayor capacidad de ir a negociar con los gobernadores, porque encuentra que los gobernadores hoy no tienen un ancla política nacional. El PRO, la UCR o el PJ están inmersos en sus propias internas, con lo cual los gobernadores hoy negocian uno a uno con la Casa Rosada. Seguro. Bueno, ¿y cómo estás evaluando el trabajo de Diego Santilli como ministro del Interior? Bueno, en ese sentido creo que ha sido una de los cambios positivos que ha hecho el gobierno nacional para su propia estrategia de gobierno, ¿no? Diego Santilli ha sido un ministro que va provincia por provincia haciendo estas negociaciones que necesita hacer y que tiene un diálogo más cercano con Luis Caputo y más de uno a uno, de manera de poder negociar con los gobernadores de otra manera para intercambiar obras por votos, ¿no? Algo que en cualquier federalismo de cualquier país del mundo es una práctica clásica que se realiza, ya sea en el federalismo original como el de los Estados Unidos o en el alemán o en el canadiense.
este intercambio de política pública nacional aplicada al territorio por votos en el Congreso Nacional es clásico de los regímenes federales. Seguro, seguro. Lara, un placer enorme haberte tenido entre nosotros, sí, haber entablado este diálogo con vos. Es la primera vez que tengo la posibilidad de dialogar con vos y no va a ser la última, obviamente. Cuando gusten, a disposición. Muchas gracias. Gracias a vos, Lara. Un beso grande. Abrazo, adiós. Hasta siempre. Adiós. Le escuchabas a Lara Goiburu, politóloga y a su vez directora ejecutiva de Management and Fit.